Muy buenas a todos. En esta videoclase vamos a hablar sobre las oscilaciones amortiguadas, la sección 7 del capítulo 14. Los sistemas hasta el momento, los que hemos visto, son sistemas idealizados en los cuales no existe la fricción. No hay fuerzas no conservativas, por lo tanto la energía total del sistema se conserva o es constante y el sistema permanecerá en movimiento eternamente sin disminución de la amplitud. Por ejemplo, si yo pongo a oscilar este péndulo y no existe ninguna fuerza de fricción o viento que haga que este péndulo pare, entonces este péndulo nunca va a parar. Entonces puede estar oscilando eternamente con la misma amplitud. Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo le agrego un poco de fricción acá? Por aquí yo tengo una opción para agregarle fricción. Entonces, si se fijan, cuando yo le agrego fricción acá al péndulo, este inmediatamente va disminuyendo su amplitud hasta que al final, en un tiempo, va a llegar a la posición de equilibrio. Entonces, a este tipo de oscilaciones le vamos a llamar oscilaciones amortiguadas o amortiguamiento. Entonces, en este tipo de oscilaciones, vamos a ver que la amplitud de oscilación va a disminuir con respecto al tiempo. Bueno, en este caso vamos a tratar un tema en específico, que va a ser cuando la fuerza de amortiguamiento va a ser igual a menos un parámetro b multiplicado por la velocidad. Vamos a tratar con una fuerza de amortiguamiento que es directamente proporcional a la velocidad. Este tipo de fuerzas nosotros la habíamos visto cuando hablamos sobre fluidos en física 100, que teníamos una fuerza de amortiguamiento, la cual era, por ejemplo, la resistencia del aire. Entonces, en este caso también vamos a tratar con una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad y esta fuerza siempre va a ir en sentido contrario a la velocidad por este signo negativo. Entonces, si yo tengo por acá la ley de Hooke, si se acuerdan, la fuerza o la fuerza neta es igual a menos kx. Esta era la ley de Hooke con la que trabajábamos. Pero, ¿qué pasa si a este sistema, entonces yo le agrego una fuerza de amortiguamiento, que es esta fuerza menos b por la velocidad? Entonces, por la segunda ley de Newton, yo sé que la sumatoria de fuerzas en x es igual a la masa por la aceleración en x. Entonces, tengo lo siguiente. Por ejemplo, acá la aceleración yo lo puedo escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la velocidad la puedo escribir como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, de esta forma, a mí me queda una ecuación diferencial, donde si yo resuelvo esta ecuación diferencial, voy a tener una ecuación que me va a describir la posición de una partícula con respecto al tiempo. Bueno, con respecto a la resolución de esta ecuación diferencial, esta se sale del tema de la clase, por lo tanto solo nos vamos a ir directamente a la solución. Por ejemplo, yo acá di solución a esa ecuación diferencial, pero la verdad que es un poquito largo.
decir todos los detalles a la solución de esa ecuación diferencial es un tanto largo. Tal vez los que ya llevaron ecuaciones diferenciales pueden, pueden agarrarle un poco. Si alguien tiene curiosidad sobre cómo resolver esa ecuación diferencial, pues me puede preguntar después a mí. Yo le puedo compartir la solución. En este caso, nos vamos a ir directamente a la solución. Esta es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y de orden 2 y una ecuación diferencial homogénea. Entonces, al final, yo tengo que la solución de esta ecuación diferencial sería x es igual a la amplitud por e a la menos b sobre 2m por t. Aquí este parámetro b lo que nos dice a nosotros qué tan fuerte en magnitud va a ser esa fuerza de amortiguamiento. Entre más grande b, la fuerza de amortiguamiento va a ser mayor. M es la masa multiplicada por el tiempo, por el coseno de omega prima t más phi. Vamos a ver que esta omega prima, ya vamos a ver a qué es igual. Omega prima es igual a la frecuencia angular de la oscilación y está dada por la raíz de k sobre m menos b cuadrado entre 4 por m al cuadrado. Si se fijan acá, este k sobre m que tengo acá era la velocidad angular al cuadrado cuando no teníamos amortiguamiento. Si se fijan acá, la frecuencia angular va a ser un poco menor que esta frecuencia cuando no teníamos amortiguamiento, porque tenemos otro término acá que le está restando. Entonces, por ejemplo, si yo grafico la solución de esta ecuación diferencial, si yo la grafico, voy a obtener lo siguiente. Por ejemplo, para un B igual a 0. Raíz de K sobre M, fuerza de amortiguamiento débil. Y si tengo que beta es igual a 0.4 raíz de K sobre M, fuerza de amortiguamiento más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo aquí la gráfica celeste y la gráfica morada. Entonces, entre más grande es este parámetro beta, entonces la amplitud va a disminuir más rápidamente. Aquí tengo beta b, perdón, 0.1 raíz de k sobre m. Si se fijan, es la gráfica azul que yo tengo por acá, donde ustedes pueden ver que la amplitud de la oscilación va disminuyendo hasta que esta va a tender a 0. Pero entre más grande es este parámetro b, entonces la amplitud va a disminuir más rápidamente. Es lo que tenemos por acá. Por ejemplo, si yo pongo a oscilar este sistema, si se fijan, acá yo tengo que m es la masa, k es la constante del resorte, esta lambda es la constante de amortiguamiento y este es un ángulo de fase. Si se fijan, vamos a reiniciar de nuevo. Si yo pongo que mi constante de amortiguamiento es 0, yo tengo el caso que estudiamos al principio, donde la amplitud siempre va a ser exactamente la misma. Es un oscilador armónico. Pero, ¿qué pasa si yo le doy un valor a esta constante de amortiguamiento? Entonces, van a ver que varios parámetros van a cambiar. Por ejemplo, cambia este parámetro que es la frecuencia angular, cambia la frecuencia, esta es la frecuencia natural se le llama, que es la frecuencia cuando no tenemos amortiguamiento,
y esta es la frecuencia angular con amortiguamiento. Siempre va a ser un poco menor que la frecuencia angular y este es el periodo. Entonces, si yo le doy un valor a la constante de amortiguamiento, entonces la gráfica va a ir disminuyendo su amplitud. Si se fijan, acá va a ir disminuyendo su amplitud hasta que la amplitud en un momento va a ser igual a 0, como pueden ver acá. Y por acá tenemos la ecuación diferencial que estábamos viendo al principio y la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, bueno, continuando, esta es la frecuencia angular. Entonces, la amplitud de esta oscilación va a ir disminuyendo exponencialmente con el tiempo, porque yo tengo que la amplitud de esta oscilación, que es el término que está multiplicando aquí al coseno, la amplitud sería a e a la menos b sobre 2m por el tiempo. Esta sería la amplitud. Y si se fijan, la amplitud ahora depende del tiempo, ya no va a ser una constante. Y entre mayor sea el tiempo, la amplitud va a ir disminuyendo por este signo negativo que tiene el exponencial. Entonces la amplitud ya no es constante, sino que va a disminuir en el tiempo a causa del factor exponencial decreciente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos esto que está aquí dentro de la raíz y vemos, estudiamos varios fenómenos? ¿Qué pasaría si la frecuencia sin amortiguamiento, la frecuencia que teníamos que era raíz de k sobre m, entonces aquí tendríamos la frecuencia al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si esa frecuencia es exactamente igual a, a este otro valor? Entonces tendríamos lo siguiente, que k sobre m menos b al cuadrado entre 4m al cuadrado es igual a 0. Entonces, despejando para este parámetro b, yo tengo que b entonces sería igual a 2 raíz de k sobre m. Entonces, ¿qué pasa cuando este valor de b es igual a 2 raíz de k sobre m? Si b vale eso, entonces esto sería igual a 0. Entonces, cuando esto es igual a 0, a esa condición le llamamos amortiguamiento crítico. En este caso, el sistema no oscila, ya no oscila, sino que vuelve a su posición de equilibrio sin oscilar cuando se suelta, cuando se desplaza y se suelta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta circunstancia, por ejemplo, si yo tomo este péndulo solo a manera de ejemplo, si yo lo suelto, normalmente este péndulo oscila, ¿verdad? Pero si yo tengo un amortiguamiento crítico y yo suelto este péndulo, entonces lo único que va a hacer el péndulo es ir lentamente y va a llegar a su posición de equilibrio. No va a oscilar. Pero ¿qué pasa si B es mayor que 2 raíz de km? En este caso, al fenómeno le llamamos sobreamortiguamiento. En este caso tampoco hay oscilación, pero el sistema regresa al equilibrio más lentamente que con amortiguamiento crítico. Entonces tenemos en el sobreamortiguamiento, tenemos la misma condición, que no oscila, sino que el sistema vuelve a su estado de equilibrio, pero más lento que cuando tenemos amortiguamiento crítico. Ahora, ¿qué pasa cuando B es menor que el valor crítico, que este valor? Entonces, en ese caso le llamamos subamortiguamiento. El sistema oscila con amplitud decreciente, que es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Si yo le coloco cierta fricción, entonces la amplitud va a ir decreciendo. El sistema va a oscilar
pero la amplitud va a ir decreciendo hasta que un momento va a llegar a ser igual a 0. Este tipo de amortiguamientos es muy importante en, en los amortiguadores de los automóviles, debido a que un amortiguador de automóvil tiene un fluido abajo viscoso que causa una fuerza amortiguadora que depende de la velocidad relativa de los dos extremos de la unidad. Entonces, este sistema funciona de la siguiente manera. Por acá tenemos un fluido, ¿verdad? Y qué tanto este pistón va a llegar hacia abajo va a depender de la velocidad relativa que hay entre el pistón y el fluido que tenemos por acá. Entonces, este sistema de los automóviles es muy beneficioso porque evitan ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera acá únicamente un resorte en un amortiguador de un carro, entonces lo que haría que cuando cae en un bache, entonces el carro seguiría saltando después de que cae en el bache. Entonces lo que tiene que pasar acá es que, digamos, el amortiguador debe llegar hasta un punto acá, pero debe regresar lentamente a su posición de equilibrio. No tiene que volver a regresar rápidamente, porque si no, el carro pues saltaría demasiado, ¿verdad? Entonces, el amortiguador va a llegar a un punto, pero va a regresar lento, pero no tan lento también, porque si hay, por ejemplo, otro H más adelante, entonces el amortiguador ya debería estar de nuevo en la posición de equilibrio. Entonces, los amortiguadores están de un vehículo están subamortiguados. Para terminar esta sección y realizar un ejercicio, vamos a hablar sobre la energía en oscilaciones amortiguadas. En oscilaciones amortiguadas, la fuerza amortiguadora no es conservativa, ¿verdad? La energía mecánica del sistema no es constante, sino que disminuye continuamente, acercándose a cero después de un largo tiempo, ¿verdad? Debido a que ahora tenemos fuerzas no conservativas que están en el sistema, entonces la energía mecánica de este sistema ahora no se va a conservar. Entonces vamos a encontrar alguna expresión acá para la energía. Nosotros sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más una energía potencial, en este caso una energía potencial elástica. Tenemos que si yo derivo con respecto al tiempo, a ambos lados en esta ecuación tendría lo siguiente: la derivada de la energía con respecto al tiempo igual a la masa por la velocidad. Si yo separo esta velocidad al cuadrado que está acá, como velocidad por velocidad, entonces tendría velocidad y por acá tendría la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más kx, la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces me quedaría de esta manera. Pero sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es una aceleración. Esto sería una aceleración y esto que está acá, la derivada de x con respecto al tiempo, es una velocidad. Entonces tenemos que la derivada de la energía con respecto al tiempo sería igual a bx m por la aceleración más k por x. Entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? Sacando factor común la velocidad. Continuando, tenemos que la ecuación 14.41
nos dice que la masa por la aceleración más kx es igual a menos b por la velocidad. Entonces, sustituyendo este m a x más kx por menos b por la velocidad, tenemos lo siguiente, que la derivada de energía con respecto al tiempo tendríamos que es igual a la velocidad por menos b por la velocidad. Entonces al final nos quedaría que la derivada de la energía con respecto al tiempo sería menos b por la velocidad al cuadrado. El miembro derecho de esta ecuación es negativo, siempre que el cuerpo que oscila esté en movimiento independientemente de la velocidad, sea positiva o negativa. Esto indica que conforme el cuerpo se mueve, la energía disminuye, aunque no con una tasa constante, ¿verdad? Entonces, esta expresión me dice que el cambio en la energía con respecto al tiempo siempre va a ir disminuyendo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a realizar uno o dos ejercicios dependiendo si nos alcanza el tiempo. El primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 14.62, que dice así: una masa está vibrando en el extremo de un resorte constante de fuerza 225 newton sobre metro. La figura 14.62 muestra una gráfica de la posición x como una función del tiempo t. Inciso A: ¿en qué momentos no se mueve la masa? Inciso B: ¿cuánta energía tenía este sistema originalmente? Inciso C: ¿cuánta energía pierde el sistema entre t igual a 1 segundo y t igual a 4 segundos? Y me preguntan a dónde se fue esa energía. Entonces vamos a responder el inciso A: ¿en qué momentos no se mueve la masa? Entonces, observando esta gráfica, en los puntos donde yo tengo que la pendiente es igual a 0, es donde voy a tener una velocidad igual a 0, porque la velocidad es una recta tangente a esta gráfica, debido a que la derivada de x con respecto al tiempo en estos puntos es igual a 0 y la derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, ¿en qué puntos la velocidad es igual a 0? En el punto t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 4 y t igual a 5. Entonces en estos puntos yo voy a tener que la masa no se mueve, o sea, la velocidad es igual a 0. Inciso B: ¿cuánta energía tenía este sistema originalmente? Entonces, la energía mecánica de un sistema es la energía cinética más la energía potencial elástica en este caso. Entonces yo tengo que inicialmente en t igual a 0 ya tenemos que la velocidad en ese punto es igual a 0. Entonces esta parte de la expresión sería igual a 0. Únicamente me quedaría que la energía sería un medio de kx cuadrado. ¿Y cuánto vale x? Pues en t igual a 0, x vale 7. Por acá tengo 5, 6, 7. Entonces tengo que la energía en t igual a 0, le vamos a colocar acá sub 0, le vamos a colocar energía sub 0,
sería un medio de K, 255 newton sobre metro, por X al cuadrado, 0.07 metros al cuadrado. Y eso me da una energía inicial de 0.625 joules. Eso respondería al inciso B del ejercicio. Ahora el inciso C me dice cuánta energía tenía cuánta energía pierde el sistema entre t igual a 1 segundo y t igual a 4 segundos. ¿Y a dónde se va esa energía? Entonces lo que yo voy a hacer para calcular cuánta energía se perdió es que voy a calcular la energía en t igual a 1 segundo y la energía en t igual a 4 segundos. Entonces, en un segundo tengo que el desplazamiento en X es menos 6 centímetros. De acá lo puedo ver en la gráfica. En un segundo, el desplazamiento en X es menos 6 centímetros. Y la velocidad en ese punto es igual a 0, porque la pendiente aquí es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que la energía en un segundo sería un medio de K x1 al cuadrado. Sería un medio de 255 newtons sobre metro por X al cuadrado menos 0.06 metros al cuadrado. Y eso me da una energía de 0.405 joules. Si se fijan, esta energía es menor que la energía inicial. Ahora, en 4 segundos, yo tengo que el desplazamiento en X es igual a 3. 1, 2, 3. Y la velocidad en ese punto es igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que en 4 segundos X es igual a 3 centímetros y la velocidad es igual a 0. Entonces tendríamos que la energía en 4 segundos sería un medio por 225 newtons sobre metro por X al cuadrado, 0.030 metros al cuadrado. Y eso me da una energía de 0.101 joules. Ahora, para saber cuánta energía se perdió, pues lo que voy a sacar es un delta E, un cambio en la energía. Entonces tengo la energía final menos la energía inicial. La energía final es la energía 4, 0.101 joules, menos la energía inicial, que es 0.405 joules. Entonces eso me da que es menos 0.304 joules. Y acá me da negativo porque significa que es una pérdida de energía. Entonces yo perdí 0.304 joules. ¿Y a dónde se fue esa energía? Pues depende. Depende el sistema. Normalmente puede ser que se perdió debido a la fricción y, esa fricción pues lo que hace es que calienta, ¿verdad?, la superficie entre entre la superficie de dos objetos. O puede ser que se ha perdido también debido a una fuerza resistencia del aire. Y esa energía pues lo que hace es que calienta el aire y se calienta el objeto, ¿verdad? Entonces se puede perder de esas maneras. Entonces eso sería con respecto a la resolución de este ejercicio 14.62. Vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tengo el ejercicio 14.61 que dice así: el movimiento de un oscilador subamortiguado está descrito mediante la ecuación 14.42. Sea el ángulo de fase
igual a 0, de acuerdo con la ecuación, ¿cuánto vale x en t igual a 0? Inciso B, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad en t igual a 0? ¿Qué nos dice el resultado acerca de la pendiente de la curva de x contra t acerca de t igual a 0? Deduzca una expresión para la aceleración en t igual a 0. ¿Para qué valor o intervalo de valores de la constante de amortiguamiento B en términos de K y M en t igual a 0? La aceleración es negativa, 0 o positiva. Analice cada caso en términos de la forma de la curva de x contra t cerca de t igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 14.42 que me dice que x es igual a exponencial de menos b sobre 2m por el tiempo coseno de frecuencia omega prima por el tiempo más phi, donde omega prima es raíz de k sobre m menos b al cuadrado entre k sobre m al cuadrado. Tenemos que el ángulo de fase es igual a 0 y entonces el inciso A me pregunta ¿cuánto vale x en t igual a 0? Entonces lo que tengo que hacer es evaluar esta expresión en t igual a 0. Evalúo la exponencial en t igual a 0 y el coseno en t igual a 0. Coseno de 0 es igual a 1. E elevado a la 0 o a la menos 0 es igual a 1. Entonces, x en t igual a 0 es exactamente igual a la amplitud. Ahora el inciso B me dice qué magnitud y dirección tiene la velocidad en t igual a 0. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar esta ecuación y como sé que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces lo que voy a hacer es derivar esta expresión. La derivada con respecto al tiempo de e a la menos b sobre 2m por el tiempo por el coseno de omega t más phi. Phi es igual a 0, ya nos dice el ejercicio. Entonces acá debemos aplicar la regla de la cadena, porque yo tengo dos funciones acá que dependen del tiempo y están multiplicando. Entonces por eso tengo que utilizar regla de la cadena. Voy a sacar de factor común la amplitud. Entonces tengo la derivada de la primera función menos b entre 2m por la exponencial por la segunda función coseno de omega t más la derivada de la segunda función, la derivada de coseno de omega t es menos omega seno de omega t, porque tengo que la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento que es omega, multiplicado por la primera función que es e a la menos b entre 2m por el tiempo. De acá puedo sacar factor común e a la menos b entre 2m por el tiempo y voy a obtener lo siguiente. Ahora, me preguntan cuánto vale la velocidad en t igual a 0. Entonces lo que tengo que evaluar es esta expresión en t igual a 0. Entonces acá tengo t, lo evalúo en 0, por acá tengo t, lo evalúo en 0, por acá tengo t, lo evalúo en 0. Entonces el seno de 0 es igual a 0, el coseno de 0 es igual a 1 y e a la 0 es igual a 1. Entonces me queda que la velocidad es menos, por este menos que tengo por acá, menos a por b entre 2m. Si se fijan acá, la velocidad pues es una constante y tiene signo negativo. Quiere decir que la pendiente entonces en t igual a 0
es una pendiente negativa. Ahora el inciso C nos dice: deduzca una expresión para la aceleración en t igual a 0. Entonces lo primero, ¿verdad? Vamos a deducir una expresión para t igual a 0. Este es el inciso C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que agarrar la ecuación de la velocidad que tengo por acá y la tengo que derivar. Entonces tengo esta expresión, esta es la velocidad. Acá tengo que aplicar la regla de la cadena dos veces porque tengo esta función multiplicada por este coseno y tengo esta función también multiplicada por el seno. Entonces, aquí está la derivada. No la voy a decir a detalle porque se me va a ir mucho tiempo. Entonces ustedes la pueden ver y la pueden estudiar, pero aquí está expresada la derivada. Entonces, al final de esta derivada, yo puedo sacar, por ejemplo, de factor común, acá AB entre 2M. Puedo sacar porque todas las expresiones tienen ese factor. Aquí, esta expresión está multiplicada por esto, esta expresión está multiplicada por esto, y esta expresión está multiplicada por esta, y esta expresión ya no está multiplicada por este término. Pero acá tengo omega seno de omega seno de omega t, la exponencial y la exponencial, y está multiplicado por un factor de menos b entre 2m y este también. Entonces saco de factor común b entre 2m, la exponencial omega seno de omega t, y al final únicamente me va a quedar que cuando saco el factor común, un término de estos es positivo y el otro término de estos es negativo por este negativo que está acá. Entonces al final esto sería igual a 0. Y de la otra expresión de los cosenos, yo puedo sacar coseno de omega t de factor común y la exponencial. Entonces me quedaría, por ejemplo, este término. Menos por menos me da más y me quedaría b por b al cuadrado, entre 2m por 2m, 4m al cuadrado. Y este término únicamente tiene un omega prima al cuadrado multiplicando. Entonces me quedaría lo siguiente. Entonces me quedaría que la aceleración es igual a la amplitud, este término de acá es 0 porque 1 menos 1 es igual a 0, multiplicado, sumado, perdón, por este término. Entonces al final me da que la aceleración es la amplitud por este término que está acá, que es b cuadrado entre 4m al cuadrado menos omega al cuadrado e a la menos b entre 2m por el tiempo coseno de omega t. Entonces esta sería la expresión para la aceleración. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo esta expresión en t igual a 0? Que es lo que me pregunta el inciso C. Calcule la aceleración en t igual a 0. Entonces, coseno de 0 es igual a 1, e a la 0 es igual a 1 también. Entonces, únicamente me quedaría lo siguiente, que la aceleración en 0 es igual a b al cuadrado entre 4m menos la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a determinar para qué valores de beta, de b, la aceleración es positiva, la aceleración es negativa
y para qué valores de b la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, estudiando este término que está acá, b cuadrado entre 4m al cuadrado menos la frecuencia angular al cuadrado igual a 0, si yo despejo para b de esta expresión, voy a tener lo siguiente, donde tengo que omega al cuadrado es k sobre m menos b al cuadrado entre 4 sobre m al cuadrado. Esta es la expresión que obtenemos de la ecuación diferencial de la frecuencia angular. Entonces, sustituyendo esta frecuencia angular por acá y despejando para b, al final me da que b es igual a raíz de 2 por mk. Entonces, este valor de b, si sustituyo este valor de b por acá, entonces esto que está acá va a ser igual a 0. Entonces, si b es menor que 2m, raíz de 2m por k, si b es menor que esto, entonces yo voy a tener una aceleración negativa, porque este término sería menor y este término sería mayor que este término. Y si este término es mayor, esta resta conservaría el signo negativo. Entonces, si b es menor que raíz de 2mk, entonces la aceleración es negativa. Si b es exactamente igual a este término, entonces la aceleración sería igual a 0, ¿verdad? Ahora, si b es mayor que este término, entonces, si este término es mayor que este término, entonces yo tendría que la aceleración en ese caso me daría una aceleración positiva. Bueno, entonces esto sería con respecto a la resolución de este ejercicio. Ustedes lo pueden revisar a detalle todo el procedimiento de este ejercicio, y si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Entonces eso sería todo por la videoclase del día de hoy.